¿Te has preguntado alguna vez lo que realmente ocurrió tras las cámaras del primer caballero? Entre duelos épicos, pasiones desbordadas, caballeros valientes y decisiones que cambiaron el curso de la historia, esta película es mucho más que una simple historia de amor y guerra. Es sacrificio, honor y lealtad, llevados al límite. Prepárate para descubrirlo todo. Prepárate para descubrir los secretos de una de las historias más épicas de la Edad Media, porque hoy te traigo 15 datos sorprendentes que seguro no conoces. El número 9 te dejará sin palabras. Número 15. El largo camino hacia el castillo. Todo comenzó con la historia de la Edad Media, pero el primer caballero no llegó a la pantalla sin superar una serie de desafíos. Desde su concepción, la película fue vista por muchos como otra más dentro del género de caballeros medievales, aunque con un enfoque diferente. Los estudios de Hollywood tenían dudas sobre si existía un verdadero mercado para una historia de amor entre un rey, su reina y un caballero, especialmente en un contexto medieval donde las películas de acción eran más predominantes. A lo largo del proceso de desarrollo, el guión pasó por numerosas revisiones, adaptándose de una historia bélica hacia un relato cargado de traiciones, pasiones y dilemas morales. Durante años el proyecto se consideró una apuesta arriesgada y hubo momentos en los que parecía que no podría concretarse. Sin embargo, la llegada de figuras clave como Richard Gere, Julia Ormond y Sean Connery al elenco fue lo que finalmente permitió que la película tomara forma. A pesar de los obstáculos, el primer caballero logró encontrar su camino hacia las pantallas, pero no sin un alto costo, tanto en términos de tiempo como de esfuerzo. Fue un largo y tortuoso viaje, pero la película resultante se convirtió en un hito del cine de caballeros medievales, marcado por la combinación de acción, romance y una profunda exploración del honor y la lealtad. Número 14. Richard Gere como Lancelot. Cuando Richard Gere aceptó el papel de Lancelot, no solo estaba tomando un rol en una película épica, sino que estaba transformando por completo la figura clásica del caballero. En lugar de presentar a Lancelot como el guerrero fuerte y audaz que la mayoría de los relatos artúricos acostumbran, Gere le dio una nueva dimensión al personaje, con una sensibilidad y profundidad emocional que lo hizo más humano. La versión de Lancelot de Gere es un hombre dividido entre el amor y el deber, hace entre su lealtad al rey Arturo y su amor por Ginebra, lo que le da un conflicto interno que profundiza el drama de la historia. Los seguidores tradicionales del mito de Lancelot quizás esperaban a un héroe más imponente y menos vulnerable, pero la interpretación de Gere hizo que el personaje fuera más accesible, más cercano. A través de su actuación, Lancelot dejó de ser solo un hombre de espada y armadura para convertirse en un ser humano complejo, atrapado en un torbellino de emociones y decisiones difíciles, tocando temas universales como el sacrificio personal y la lealtad inquebrantable. Número 13. Sean Connery, el rey Arturo. Antes de que Sean Connery asumiera el icónico papel de Arturo, muchos actores fueron considerados para interpretar al rey. Desde el joven Tom Cruise hasta veteranos como Michael Douglas, pasando por otros nombres de renombre, pero ninguno parecía encajar completamente con la visión del director Jerry Zucker. Cuando Connery aceptó el papel, el proyecto cobró una nueva vida. Con su poderosa voz grave, su presencia imponente y su carisma natural, Connery transformó al rey Arturo en una figura mucho más compleja que un simple monarca medieval. Su interpretación aportó una mezcla perfecta de sabiduría, vulnerabilidad y fuerza, lo que permitió que Arturo fuera percibido no solo como un líder militar, sino como un hombre que carga con la pesada responsabilidad de gobernar, mientras lucha con sus propias emociones y dudas. Gracias a Connery, Arturo no solo fue un personaje respetado y admirado, sino también un hombre imperfecto, lo que trajo una capa de profundidad emocional que le permitió conectar con la audiencia de una manera más profunda. Sin él, el primer caballero probablemente no habría alcanzado la misma carga emocional que dejó en los espectadores. Número 12. Julia Ormond y la reina Ginebra. La incorporación de Julia Ormond al elenco de El primer caballero fue crucial para darle al personaje de Ginebra la complejidad que necesitaba para equilibrar la historia.
Mientras que en muchas versiones de la leyenda, la reina Ginebra es simplemente el interés romántico de los dos caballeros, Ormond le dio una dimensión mucho más profunda. Ella no es solo una mujer atrapada en un triángulo amoroso, sino una mujer fuerte, consciente de sus propios sentimientos, conflictos y responsabilidades. En lugar de ser una víctima de las circunstancias, Ginebra se enfrenta a sus dilemas de manera activa, luchando con el dolor de ser amada por dos hombres tan diferentes, pero igualmente importantes para ella. Su papel en la historia no solo es el de un objeto de deseo, sino también el de una mujer que tiene convicciones firmes, capaz de tomar decisiones difíciles y sacrificar su propia felicidad por el bien del reino. Ormond logra darle al personaje una humanidad que hace que el conflicto entre el amor y el deber se sienta aún más real, haciendo que el público se sienta empático hacia ella, aunque sus decisiones no siempre sean fáciles de comprender. Número 11. La relación entre Arturo y Lancelot. La relación entre Arturo y Lancelot es uno de los pilares de El primer caballero y se presenta como una de las dinámicas más complejas y conmovedoras de la película. Si a pesar de ser amigos y aliados en la lucha por el reino, la rivalidad entre ellos es evidente, especialmente debido a la pasión compartida por Ginebra. Sin embargo, más allá de la competencia por su amor, lo que realmente define la relación entre estos dos hombres es su profundo respeto mutuo. Arturo ve en Lancelot no solo a un valioso caballero, sino a un hombre honorable, y Lancelot, por su parte, respeta profundamente a Arturo como su líder y amigo. Esta tensión hace que la historia sea mucho más que un simple triángulo amoroso, ya que pone a prueba los valores de la lealtad, el sacrificio y la fraternidad. Aunque ambos hombres se encuentran atrapados entre el amor y el deber, su amistad no es destruida por la competencia, sino que se redefine a lo largo de la película, demostrando que el verdadero honor no solo radica en la victoria, sino en la capacidad de comprender las luchas internas del otro. Esta complejidad fue capturada magistralmente por el director Jerry Zucker, quien hizo que la rivalidad y la amistad se sintieran igualmente importantes para el desarrollo emocional de la historia. Número 10. Los duelos épicos y los entrenamientos. En El primer caballero, los duelos entre caballeros no son solo escenas de acción, sino momentos clave que reflejan las luchas internas de los personajes y los temas de honor y sacrificio. Para asegurarse de que estos combates fueran lo más realistas y auténticos posible, los actores principales, Richard Gere y Sean Connery, pasaron por intensos entrenamientos de esgrima y combate medieval. La coreografía de las peleas fue meticulosamente diseñada para no solo ser espectacular, sino también para contar una historia. Cada golpe, cada parry, cada movimiento tiene un propósito más allá de la acción pura. Connery, con su vasta experiencia en películas de acción, aportó su propio conocimiento a la dinámica de lucha, enseñando a Gere las técnicas más tradicionales. Además de las coreografías de lucha, los actores también se adentraron en la mentalidad de sus personajes, comprendiendo que un verdadero caballero no solo lucha con la espada, sino también con su corazón y mente. Esta preparación intensiva resultó en batallas emocionantes, donde la acción se entrelazó perfectamente con los temas de lealtad, honor y sacrificio, elevando El primer caballero más allá de la típica película de caballeros. Número 9. El casting de los villanos. Aunque El primer caballero es recordado principalmente por sus héroes, los villanos desempeñan un papel igualmente fundamental en el desarrollo de la trama. El personaje de Malagant, interpretado por Ben Cross, es el principal antagonista, y su interpretación añadió una capa de complejidad al relato. En un principio, Malagant fue concebido como un villano más simple, casi caricaturesco, pero los guionistas decidieron reescribir su personaje para hacerlo más matizado y peligroso. En lugar de ser solo un traidor que busca derrocar al rey, Malagant se convierte en un hombre con motivaciones propias, cuyas acciones son el resultado de una profunda frustración y deseo de poder. Esta reescritura permitió que el personaje fuera más aterrador, pero también más humano, y Ben Cross logró dar vida a esta complejidad con su impresionante actuación. La adición de un villano así hizo que el conflicto en la película fuera más que una mera lucha por el corazón de Ginebra, sino una batalla por el control y la justicia en el reino,
con consecuencias más allá de las decisiones personales. Número 8. El escenario medieval. La elección de las locaciones para El primer caballero fue una de las decisiones más importantes para crear el mundo auténtico y vívido de la Edad Media. Se rodó en diversas locaciones naturales en Europa, lo que permitió a los realizadores capturar la belleza y la majestuosidad de los paisajes medievales. Los castillos antiguos, las imponentes montañas y los valles profundos contribuyeron a crear una atmósfera que transportó al espectador directamente al reino de Arturo y sus caballeros. Más allá de la grandiosidad de los castillos como Camelot, la película también mostró la dureza de la vida medieval, con batallas violentas, largas caminatas por terrenos áridos y paisajes desolados. Estos elementos no solo aportaron una sensación de realismo histórico, sino que también reflejaron el contraste entre la magnificencia del reino de Arturo y las difíciles circunstancias que enfrentaban los caballeros en su lucha por mantener el orden y la justicia. Cada detalle en el escenario, desde los edificios hasta la vestimenta de los personajes, fue cuidadosamente elegido para hacer que el espectador se sintiera parte de ese mundo medieval lleno de nobles gestas y también de sacrificios. Número 7. El maquillaje y las heridas realistas. Las intensas escenas de batalla de El primer caballero no solo fueron emocionantes por la acción en sí, sino también por la forma en que los personajes aparecían después de cada combate, lo que ayudó a darles una sensación de autenticidad. El equipo de maquillaje de la película trabajó incansablemente para crear heridas y moretones realistas en los actores, particularmente en Richard Gere, quien pasó largas horas en la silla de maquillaje para que su personaje, Lancelot, reflejara adecuadamente el desgaste físico de ser un caballero en el campo de batalla. Cada cicatriz, corte y golpe en su rostro fue diseñado para mostrar el precio que paga un guerrero por su honor, no solo en términos físicos, sino también emocionales. Este enfoque realista y detallado permitió que el público conectara aún más con la crudeza de la vida medieval y la dureza de los sacrificios que los caballeros tenían que hacer. Es un recordatorio de que, aunque las batallas eran gloriosas, las consecuencias de la violencia eran inevitables y marcaban para siempre a los que las libraban. Número 6. La historia de amor que casi no fue. La historia de amor entre Ginebra y Lancelot es una de las fuerzas motoras de El primer caballero, pero estuvo a punto de ser eliminada en varias ocasiones durante el proceso de producción. Algunos ejecutivos de los estudios consideraron que la trama romántica desviaba demasiado la atención de la historia principal, que se centraba en los conflictos políticos y el destino del reino de Arturo. Para muchos, la relación entre Ginebra y Lancelot parecía una distracción de las cuestiones más importantes del reino. Sin embargo, los realizadores entendieron que el corazón de la película residía en la tensión emocional entre los personajes, sí, en especial en cómo el amor complicaba el sentido del honor y el deber de los caballeros. La historia de amor no solo agregó una capa adicional de complejidad a la trama, sino que también humanizó a los personajes, recordándonos que incluso los héroes más grandes tienen vulnerabilidades. Esta dimensión emocional fue la que le dio a la película una relevancia única, tocando temas universales de pasión, traición y sacrificio que continúan resonando con el público. Número 5. Los detalles que definieron a Lancelot. La interpretación de Richard Gere como Lancelot es uno de los aspectos más interesantes y enriquecedores de El primer caballero. En muchas versiones tradicionales de la leyenda artúrica, Lancelot es retratado como un hombre impulsivo y algo descontrolado, motivado principalmente por el deseo y la gloria. Sin embargo, Gere decidió darle a Lancelot una dimensión más introspectiva y vulnerable. Le mostró como un hombre que no solo lucha por su honor, sino que también está profundamente marcado por su conflicto interno. En esta versión, Lancelot se enfrenta no solo a los enemigos del reino, sino a una lucha emocional y moral, atrapado entre su lealtad a Arturo, su amor por Ginebra y su propio sentido del honor. Este enfoque humaniza al personaje, mostrando que no es solo un gran luchador, sino también un hombre de corazón que se debate constantemente entre el amor y el deber. La interpretación de Gere transformó a Lancelot en uno de los personajes más complejos de la película,
demostrando que incluso los más grandes héroes tienen sus momentos de duda y vulnerabilidad. Número 4. El trabajo detrás de las escenas de batalla. Las escenas de batalla en El primer caballero no solo son visualmente impresionantes, sino que también fueron el resultado de un meticuloso trabajo detrás de las cámaras. El director Jerry Zucker y el equipo de producción se aseguraron de que cada combate fuera lo más realista posible, y para lograrlo contrataron a expertos en artes marciales y especialistas en coreografía de combates medievales. Los actores, especialmente Richard Gere y Sean Connery, pasaron por extensos entrenamientos en técnicas de esgrima y combate, lo que les permitió realizar sus propias escenas de acción en la mayoría de los casos. A pesar de la coreografía precisa y las luchas intensas, se hizo un esfuerzo consciente por evitar que la violencia se convirtiera en un espectáculo vacío, o cada batalla tenía que servir para desarrollar los personajes y avanzar en la narrativa. El realismo de las escenas de combate no solo hizo que la película fuera más intensa, sino que también reflejó las emociones internas de los personajes, sus dilemas y sus sacrificios, algo que no siempre es común en las películas de acción medieval. Número 3. La influencia de las leyendas artúricas. Aunque El primer caballero toma varias libertades con los detalles específicos de la leyenda artúrica, la película se mantiene fiel a la esencia de las historias tradicionales de los caballeros de la mesa redonda. Los personajes de Arturo, Lancelot y Ginebra han sido figuras centrales en la cultura popular durante siglos, y la película logra capturar el espíritu de estos arquetipos mientras les da una nueva perspectiva. El primer caballero no es una simple adaptación, sino una reinterpretación que humaniza a estos personajes, mostrándolos como seres complejos con emociones reales, en lugar de figuras míticas e inalcanzables. A través de esta humanización, la película logra refrescar la leyenda, añadiendo una capa emocional que no solo conserva la magia de los mitos artúricos, sino que también les otorga una relevancia contemporánea. La esencia de la lucha entre el honor, el amor y el sacrificio sigue siendo el núcleo de la historia, algo que trasciende las épocas y las versiones, convirtiendo a El primer caballero en una adaptación única y memorable. Número 2. La película que casi destruye la carrera de un actor. Durante el rodaje de El primer caballero, Richard Gere pasó por un momento particularmente difícil que estuvo a punto de poner en peligro su carrera como actor de acción. En una de las intensas escenas de batalla, un mal movimiento durante una pelea le provocó una lesión grave que dejó en duda su capacidad para continuar con las secuencias de acción. La preocupación era tal que la producción consideró la posibilidad de suspender el rodaje y modificar las escenas para evitar poner en riesgo al actor. Sin embargo, Gere, conocido por su dedicación y esfuerzo, decidió continuar, ignorando el dolor y las dificultades. Su compromiso no solo le permitió completar el rodaje, sino que también le dio la oportunidad de demostrar que no solo podía interpretar papeles románticos, sino que también tenía lo necesario para ser un auténtico héroe de acción. Ahora, esta experiencia marcó un hito en su carrera, demostrando que la perseverancia y la pasión por su oficio son fundamentales para un actor, y convirtiéndose en una anécdota que reforzó su legado como uno de los actores más versátiles de su generación. Número 1. La verdadera lección de El primer caballero. Lo que comenzó como una película de caballeros medievales, batallas épicas y un romance apasionado, se transformó en una profunda reflexión sobre los valores universales del honor, la lealtad y la traición. A través de los sacrificios personales de los personajes principales, El primer caballero nos enseñó que la verdadera nobleza no radica solo en la victoria o en la lucha, sino en la capacidad de elegir el camino correcto incluso cuando los sentimientos y los intereses personales entran en juego. La historia de Lancelot, a Arturo y Ginebra trasciende el amor y la guerra, convirtiéndose en una lección eterna sobre cómo las decisiones más difíciles pueden definir no solo a un hombre, sino al destino de todo un reino. La película nos recuerda que la grandeza no siempre se mide en gestas heroicas, sino en la capacidad de sacrificarse por el bien mayor, aun cuando todo parece estar en contra. Es un legado de lealtad y honor que sigue vivo, mucho más allá de la época medieval.
Después de todo lo que vimos, El primer caballero no solo es una historia de caballeros y amor, sino una lección sobre sacrificio, lealtad y las decisiones que definen a los héroes. A través de sus personajes y batallas internas, la película nos recuerda que lo que realmente importa son las emociones humanas que nos unen. Si quieres descubrir más secretos del cine y las historias detrás de las cámaras, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje.